espondiloartropatías seronegativas viene a ser un grupo de enfermedades muy, digámoslo así, es un grupo de enfermedades que no se presentan con tanta frecuencia como las anteriores que habíamos visto, como hemos visto la artritis reumatoide, la osteoartritis, al menos los que hemos visto conmigo. Pero vamos a empezar hablando de su historia. ¿Ya? El fenotipo dramático causado por la fusión de articulaciones sacroiliacas vertebrales y apofisiarias se reconoció en muestras post-mortem en los ciclos 17 y 18. Miren, está hablando de fusión de articulaciones sacroiliacas vertebrales y apofisiarias. Estamos hablando de articulaciones sacroiliacas vertebrales. Estas enfermedades tienen algo clásico en común: el compromiso de las articulaciones sacroiliacas y de la columna vertebral. La descripción clínica clásica de la espondilitis anquilosante, y acá estamos empezando mencionando una enfermedad como es la espondilitis anquilosante, se realizó a fines del siglo XIX. ¿Ya? La espondilitis anquilosante viene a ser el prototipo de las espondiloartropatías seronegativas. Es la enfermedad prototipo. Y se reconoció mediante la adición de descripciones radiográficas durante la década del año 1930. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la naturaleza hereditaria de la espondilitis anquilosante y las grandes descripciones, hubo grandes descripciones de cortes de pacientes que condujeron a la formulación de criterios de diagnóstico ya en los años 60. Entonces, nuevamente decimos que estos son un grupo heterogéneo de enfermedades, ¿ya? Y el prototipo de este tipo de estas enfermedades es la espondilitis anquilosante. ¿Ya? Entonces, estos criterios enfatizaron la detección de sacroileitis, inflamación de la articulación sacroiliaca. Es una de las características importantes, la sacroileitis. Ya, entonces, han enfatizado en este aspecto sobre la radiografía, junto a otros síntomas como es dolor, rigidez y movimiento limitado de la columna lumbar y torácica. El concepto de espondiloartritis se propuso en el año 1974 para enfatizar la interrelación de la espondilitis anquilosante y varias otras afecciones que se habían descrito previamente por separado, ¿no? Actualmente la espondiloartritis vamos a clasificarlo como una que compromete predominantemente la columna vertebral, le decimos predominantemente axial, que afecta a la columna vertebral, pelvis y casa torácica, y hay otra predominantemente periférica que afecta a las extremidades. El reconocimiento y la importancia en el Perú ya data desde los años 80, ¿no? Uno de ellos, el doctor Juan Angulo, en su tesis doctoral sobre el síndrome de Reiter, evaluó a 35 pacientes y a 13 de los cuales les realizó los estudios de HLA-B27. Entonces, es importante mencionar este cromosoma HLA-B27. Este cromosoma es uno de los cromosomas que está presente en un buen porcentaje de este tipo de enfermedades, ¿ya? Entonces, en su bibliografía menciona un estudio realizado por Titor a 90 aborígenes peruanos en los que se encuentra solo uno con HLB27. Hay otro estudio por Alarcón en el año 1987 en aborígenes peruanos, encuentran de manera similar al estudio solo un caso positivo. Han estado buscando casos de HLA-B27 en pacientes aborígenes peruanos. Entonces, desde esa época ya ha crecido paulatinamente como un problema de salud y han aparecido nuevos informes. Alfaro es un investigador peruano. La prevalencia de HLA-B27 en pacientes con diagnóstico definitivo de espondilitis anquilosante encontró una positividad de 28.5 a HLA-B27, ¿no? Y dos estudios recientemente, de acuerdo al tratamiento de espondilitis anquilosante, realizados en el Hospital de Bagliate, encontraron una positividad para HLA-B27 entre 29 y 33%. ¿Ya?
¿Qué significa eso? Que más o menos el porcentaje de pacientes que tienen el cromosoma HLA-B27 varía más o menos entre 28 a 33%. Ustedes van a encontrar que los pacientes con espondiloartropatías seronegativas destaca la presencia del HLA-B27, pero van a ver que ustedes no alcanza hasta un 100%, ¿no? Por eso, la ausencia de esta positividad a este cromosoma no nos va a excluir la enfermedad. Entonces, ¿qué son las espondiloartropatías? Las espondiloartropatías o espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas crónicas que comparten características clínicas, genéticas, patogénicas y radiológicas que las identifican y a la vez las diferencian claramente de otros procesos osteoarticulares inflamatorios. Es un grupo de enfermedades reumáticas crónicas, ya que tiene características genéticas, patogénicas y radiológicas. Es un grupo. Se caracteriza por inflamación preponderante del esqueleto axial, principalmente sacroiliac. Nuevamente, hay un compromiso de articulaciones sacroiliacas, también de articulaciones periféricas, estructuras periarticulares y manifestaciones extraarticulares, como son la uveitis anterior, lesiones mucocutáneas o fibrosis pulmonar. Hay manifestaciones también extraarticulares. Genéticamente destacan por su fuerte vínculo con el alelo de histocompatibilidad, les decía, el HLA-B27, ¿no? Hay un fuerte vínculo, ¿ya? Y también en los exámenes el factor reumatoide va a salir negativo o ausente. Por eso se les va a denominar espondiloartropatías seronegativas, ¿no? El factor reumatoide suele ser negativo o ausente, ¿no? La característica histopatológica fundamental es la entesitis. Y hablar de entesitis es un tema bien amplio, ¿no? En la entesitis vamos a observar inflamación, erosión ósea y formación de sindesmofitos, espolones. ¿Qué es la entesitis? La entesitis va a ser un proceso inflamatorio, un compromiso inflamatorio que corresponde a la inserción, al sitio donde se van a insertar los tendones, ligamentos, fascias y cápsulas articulares al hueso, donde se insertan, el lugar donde se insertan los tendones, ligamentos, fascias, al mismo hueso es la entesitis. Es todo un órgano, ya ustedes pueden buscar qué es una entesitis, van a encontrar bastante bibliografía respecto a la entesitis. La epidemiología. La prevalencia estimada de este tipo de enfermedades en la población caucásica es de 1.9%. Aunque existe una variación, ¿no?, de acuerdo a la etnia. En general, hay una presencia de HLA-B27, como hemos visto, y esto va a depender de la población. No en todas las poblaciones la presencia del HLA-B27 es la misma, ¿no? Esto varía. Acá, por ejemplo, tenemos algunas cortes, ¿no? Algunos estudios que relacionan el HLA-B27 y su positividad, por ejemplo, en espondiloartropatías, en la espondiloartropatía anquilosante en un 90%, un artritis reactiva en 50-80%, espondiloartropatía juvenil 80%, enfermedad inflamatoria intestinal 50%, caucásicos sanos el 5-8%. No en todos es igual, o sea, varía, pero se dice que, por ejemplo, el HLA-B27 está en la espondilitis anquilosante en un 90%, de acuerdo a diferentes autores. En el Perú, ¿qué ocurre con respecto al HLA-27, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Había una relación, la población peruana en HLA-27 es relativamente baja, de 1.35 con la población en general, ¿no? Se hizo un estudio del Servicio de Reumatología del Hospital Almenara, en un estudio epidemiológico basado en este modelo. Para otros países
usando recursos similares de otros países, ¿no? Es un modelo que nos permite identificar enfermedades en dos tipos de poblaciones, tanto urbano como marginal. Entonces lo hicieron en Lima y en Cieneguilla. Entonces ahí, por ejemplo, llegaron a una prevalencia de espondiloartropatías seronegativas en 0.41%, ¿no? Dentro de estas enfermedades, la osteoartritis tiene el primer lugar, ¿no?, en reumatismo. De acuerdo a este estudio COPCOR, ¿no? Este es en el Perú, estamos hablando del Perú. Y las espondiloartritis y la espondilitis anquilosante, una frecuencia de 0.05, o sea, bien bajo comparado a otras enfermedades, ¿no? La osteoartritis 15.22%, comparando a una espondilitis anquilosante 0.05%. Es una enfermedad rara, en otras palabras, ¿no? La espondilitis anquilosante, las artropatías psoriásicas, ¿no? 0.05. La prevalencia de estas enfermedades es muy baja en el Perú, a diferencia de otras enfermedades, ¿no? Ya les he dicho que la osteoartritis es la enfermedad más prevalente de todas las enfermedades reumáticas. Para nosotros tratar de explicar o tratar de entender cómo se va a producir esta enfermedad, hay tres hipótesis, ¿no? Son tres hipótesis. Y la primera es la hipótesis del péptido artritogénico. Mediante esta hipótesis van a proponer que hay una infección, por ejemplo, una infección bacteriana que produce un péptido que es presentado en el contexto de un HLA-27, lo que va a dar resultado a que se va a desencadenar toda una serie de procesos inflamatorios, ¿no? Y estos responden, lo vamos a ver mejor en esta imagen, ¿no? Entonces, hay una célula T que va a reconocer a este péptido bacteriano, ¿no? Se supone que una infección dice que puede producir esto, ¿no? Este péptido se va a unir al HL27, van a fagocitar, no hay lisis, va a producirse inflamación, daño tisular, ¿no? Entonces se va a presentar. Es un proceso que se va a desencadenar por un péptido artritogénico, ¿no? O sea, de una bacteria. Y hay dos otras propuestas que en realidad se está proponiendo para explicar la patogénesis. Una es el plegamiento anómalo de HLA-B27, ¿no? Es decir, que el HLA-B27 se acumula en el retículo endoplasmático y forma homodímeros. Cuando hay un plegamiento ineficiente, va a producirse lo mismo, ¿no? Acá vamos a ver. Estos son el péptido. Esta es la teoría del péptido. Los homodímeros. Los homodímeros vienen a ser una especie de proteínas que normalmente producen mecanismos de señalización intracelular, pero muchas veces se plegan de manera incorrecta. Y este plegamiento incorrecto va a desencadenar también la formación de estas enfermedades. Son hipótesis en realidad, ¿no? Ya. Entonces, en resumen, la posible significación patogénica de los homodímeros de cadena pesada expresados en la superficie celular se basa principalmente en la siguiente evidencia experimental, ¿no? Ahí tenemos la evidencia. Van a leer con calma. Hay un plegamiento incorrecto y esto va a dar como consecuencias el desencadenamiento de la enfermedad. Esto es importante. Quiero mencionarles que esta enfermedad es grande, es la más grande, entonces no vamos a terminar hoy día, es bastante. Vamos a ver, son 288 diapositivas. Entonces, vamos a hacer hasta cierta parte, porque es bastante. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta los criterios de clasificación hay un grupo de estudio, el grupo de estudio de espondiloartropatías, y sobre todo van a considerar ciertos criterios. Dolor en columna, es importante, dolor en columna vertebral de características inflamatorias asimétricas
o de predominio en extremidades inferiores, más uno de los siguientes criterios, ¿no? Historia familiar de espondiloartritis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uretritis, dolor alternante en glúteos, encefalopatía, sacroiliitis radiológica. Estos son criterios. Siempre tiene que haber un dolor en columna vertebral, ¿ya? De características inflamatorias, ¿no? Sinovitis asimétrica. ¿Qué significa? Va a haber inflamación articular asimétrica. O sea, no es simétrica, o sea, puede haber en una sola articulación, en un solo lado, mejor dicho. ¿Ya? Y sobre todo es en predominio de miembros inferiores, con dolor lumbar. Dolor lumbar, sinovitis asimétrica, más uno de los siguientes criterios, ¿no? Historia familiar, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uretritis, dolor alternante en glúteos, encefalopatía y sacroiliitis radiológica. Con esto nosotros hay algunos, son criterios de clasificación de espondiloartropatías, de espondiloartritis. En general, estamos hablando de espondiloartropatías en general. ¿Ya? Esta es la clasificación clásica, ¿no? De espondilitis anquilosante, artritis reactiva, espondiloartritis psoriásica, ¿no? En psoriásica, en la clasificación clásica tenemos predominantemente axial, periférica, tenemos la enteropatía espondiloartritis, ¿no? Asociada a la enfermedad intestinal inflamatoria, también tenemos ahí predominantemente compromiso axial y periférico, y las indiferenciadas, ¿no? Esta es una imagen donde podemos ver más o menos el grupo, todas las enfermedades, las espondiloartropatías, que tienen en común la sacroileitis. ¿Qué es la sacroileitis? La inflamación de la articulación sacroiliaca. La clasificación actual está adaptada de acuerdo a la Sociedad de Evaluación de Espondiloartropatías, ¿no? Y denota imágenes. En la clasificación actual ya se considera imágenes de resonancia magnética. Igual, espondilitis axial, espondilitis periférica, ¿no? Esta es la artritis, la clasificación clásica, ¿no? En la espondilitis axial, la clasificación actual en espondilitis axial y espondilitis periférica. Dentro de la periférica ya está la que tiene psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La que está precedida por una infección, ¿no? Sin psoriasis o inflamación intestinal, ¿no? O precede una infección. Y la clasificación clásica, que vamos a nosotros a tomarlos de esta forma, ¿no? A espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica y la enteropatía, la espondilitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Y también tenemos las espondiloartropatías asociadas a juveniles, ¿no? Que ustedes ya lo han visto. En las juveniles ustedes ya han hablado este tema en AIJ, ¿no? En AIJ ya se ha mencionado este tipo de enfermedades juveniles, ¿no? Pero nosotros vamos a dividir para este caso básicamente en 3 enfermedades: espondilitis anquilosante, artritis reactiva y artritis psoriásica. La espondiloartropatía psoriásica. Bien. Los criterios de clasificación se han desarrollado una gran variedad de criterios. Actualmente se recomiendan los criterios de Nueva York modificados para el diagnóstico de espondilitis anquilosante y los criterios ASAS para el diagnóstico de espondilitis axial y periférica. ¿Qué son los criterios de espondiloartropatías? Espondilitis anquilosante, ¿ya? En espondilopatías axiales y periféricas. Este es en forma general. Ahí tenemos los criterios. Ya vamos avanzando a la clínica. Todo esto es en forma de introducción. Estamos hablando de espondiloartropatías de forma general. Por ejemplo, nosotros decíamos que este tipo de enfermedades tiene que haber un compromiso. Uno de los síntomas principales es el dolor lumbar, ¿ya? Y hay ciertos parámetros. ¿Cómo vamos a medir el dolor lumbar inflamatorio de acuerdo al grupo ASAS, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser esto? ¿Cómo definimos dolor lumbar en este tipo de enfermedades? Primero, edad de inicio, menor de 40 años, edad insidiosa. El dolor lumbar debe mejorar con el ejercicio y no mejora con el reposo. Y predominantemente es un dolor nocturno, ¿ya? Este es el concepto de acuerdo al grupo ASAS.
Esto es importante, esta parte es importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque va a haber dos tipos de dolor lumbar, un dolor mecánico y un dolor lumbar inflamatorio. El dolor mecánico es el dolor más común, la lumbalgia que ustedes dicen, ¿no? Generalmente la lumbalgia mecánica es un dolor que va a mejorar con el reposo, ¿no? O sea, cuando un paciente hace un esfuerzo, carga algo pesante o ha hecho un mal movimiento, tiene un dolor lumbar. Pero este dolor va a mejorar con el reposo, a diferencia del dolor lumbar inflamatorio del que estamos viendo que no mejora con el reposo. Este mejora con el movimiento, ¿no? El dolor lumbar mecánico, el más común, ese dolor empeora con el movimiento. Criterios de dolor en adultos jóvenes, ¿no? Este es igual, rigidez matutina mayor de 30. Los pacientes que tienen este tipo de enfermedades tienen rigidez matutina. Es decir, se levantan y la espalda es dura, no se pueden mover. Esto dura más o menos 30 minutos. No mejora con ejercicio, ¿no? O sea, mejor dicho, mejora con el ejercicio, pero no con el reposo. Eso es importante, diferenciar esto, ¿ya? Puede despertarte el dolor lumbar durante la segunda mitad de la noche. Es decir, es el dolor lumbar que te despierta en la medianoche es un dolor inflamatorio. Generalmente un dolor mecánico lumbar calma al reposo. Cuando a un paciente le duele la espalda por un dolor mecánico, entonces este dolor va a calmar al reposo. El paciente duerme y no le duele. Entonces, si se mueve, le empieza a doler. En cambio, este no. Este está al reposo, empeora y lo puede despertar al paciente de noche. Y aparte de eso, se asocia a un dolor glúteo alternante, ¿no? Son criterios para el dolor lumbar. Es importante entender y saber diferenciar un dolor lumbar inflamatorio de un dolor en adultos, de un dolor mecánico. Ahora, otra cosa importante es el compromiso de la articulación sacroiliaca, sea unilateral o bilateral. ¿Ya? Es importante esta parte. Otro punto también es la enfermedad ocular, la uveitis anterior. También va a haber el compromiso, ¿no? de la entesitis, ¿no? Es muy clásico de estas enfermedades. El marcador genético HLV27, que varía de acuerdo a cada país y a cada etnia, no siempre va a ser igual. Lesiones cutáneas, ¿no? Como va el psoriasis y artritis reactiva. Ya, es lo mismo que hemos dicho. Algo importante que tenemos que saber entender también para en espondiloartropatías en forma general es identificar el compromiso radiológico, la cuadratura vertebral, ¿no? ¿Qué es la cuadratura vertebral? No sé, la cuadratura vertebral se evalúa entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. La tercera o cuarta vértebra, ¿no? Hay una disminución de la concavidad anterior del cuerpo vertebral. Es importante la cuadratura vertebral. Como dice su nombre, ¿no? O sea, se vuelve cuadrado prácticamente. Pero normalmente una vértebra mantiene cierta concavidad. Otra cosa, la formación del sindesmofito, ¿no? Acá vamos a ver dónde acá tenemos sindesmofitos. ¿Qué van a hacer los sindesmofitos? Van a ser parecidos a los osteofitos que hemos visto en osteoartritis, pero van a hacer que se junte la articulación, las vértebras, van a hacer que se junten, ¿no? Acá le queda un sindesmofito, otro sindesmofito, y la columna se va a fusionar y van a hacer la famosa columna en caña de bambú. La resonancia nos ayuda también bastante para identificar sindesmofitos, ¿no? Cuadraturas lumbares. El síndrome Romanus no es otra cosa que la presencia de hiperseñal en la zona de distensión de los ligamentos anteriores. El síndrome de Romanus. Nos ayuda, este es en resonancia. Vamos a tener varias herramientas. Por ejemplo, para la clínica,
del paciente con espondiloartropatías, podemos manejar el EVA, ¿no? El BASDAI, el BASFI, en la exploración física, el recuento, el articular, el DAS28, el índice de Masses, ¿no? Que nos ayuda a medir la entesitis, la identificación de la dactilitis, el BASMI, en la analítica, exámenes, ¿no? El hemograma, la bioquímica, rayos X de tórax, las sacroiliacas, que es bien importante, la columna, ¿no? Hay índices que nos ayudan a correlacionar, ¿no? Algunas variables radiológicas y el índice de actividad. Que entonces, en realidad estas enfermedades son bien complejas. ¿Ya? Este es un resumen comparativo de las espondiloartropatías, ¿no? Vamos a mencionar principalmente estas tres, que son las más frecuentes: la espondilitis anquilosante, la reactiva y la psoriasis. Ya acá hay un resumen también de cómo se pueden caracterizar este tipo de enfermedades. Esta es la primera parte, esta es la parte introductoria. ¿Ya? Entonces, hablar de espondiloartropatías, en forma general, lo que hemos visto no es sencillo. Ya no, hay varios conceptos que tenemos que tener en cuenta y tratar de mencionar, ¿ya? de mencionar y entenderlos. A ver, ¿cuántas? Mira, recién estamos en la diapositiva número 50. Vamos a avanzar. Espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, ¿no? La espondilitis anquilosante viene a ser el prototipo de enfermedad de las espondiloartropatías seronegativas. Viene a ser una enfermedad que va a afectar principalmente a la columna lumbar. ¿Ya? Es una enfermedad autoinmune, progresiva, sistémica e inflamatoria que afecta principalmente al esqueleto axial, con gran predominio en las articulaciones sacroiliaca y columna lumbar. ¿Ya? Este es el prototipo. ¿Por qué? Porque la espondilitis anquilosante va a ser la que se va a caracterizar por tener un dolor lumbar bien intenso, pero un dolor lumbar inflamatorio, ya con los anteriores conceptos de saber identificar cómo es un dolor lumbar inflamatorio. Es una enfermedad de etiología desconocida, inflamatoria crónica, progresiva, ¿no? Y afecta, como decíamos, articulaciones sacroiliacas, la columna vertebral y raras veces las periféricas, ¿no? O sea, puede producir artritis, pero no es tan común eso. Siempre hay una relación con el HLV27, hemos visto que puede estar presente hasta un 90%. Depende de la zona, ¿no? de la etnia, ¿no? De la zona, del país. Es la forma más común y típica de las espondiloartropatías. Acá hay algo de historia, ¿no? Ya esta enfermedad ya se veía 3000 años antes de Cristo en Egipto. Más frecuente en hombres. Esto definitivamente, la espondilitis anquilosante es mucho más frecuente en hombres, de 6 a 1. Y la edad de comienzo es entre los 15 y 30 años. Uno de los criterios que nosotros veíamos del dolor lumbar inflamatorio es personas menores de 40 años, ¿no? Entonces, la edad de comienzo es en esta edad. La espondilitis anquilosante es más que todo en varones, a diferencia del AR. El AR es más frecuente, por ejemplo, en damas, ¿no? En cambio, en varones es más frecuente en esta enfermedad. Ya hay las prevalencias del HLV27, la epidemiología de 0.1 a 0.8. ¿No? Este es a nivel, estos son estudios realizados de forma general. En los países caucásicos es más común, en los países de raza blanca. ¿No? En el Perú veíamos que era un 0.05%, muy bajo, ¿no? Igual 6 a 1, de 20 a 30. ¿No? Tiene que haber una actividad ecológica, ¿no? Un huésped en varones. Esta es la prevalencia de acuerdo a
la prevalencia de HLV27, ¿no? En poblaciones, diferentes poblaciones varían, no es todo igual. El HLV27 muestra una asociación muy frecuente a esta enfermedad, es lo que veíamos más antes. Es variable, ¿no? Puede haber en la clínica, en las manifestaciones clínicas, ¿por qué se caracteriza? Por un dolor lumbar, pero puede ser variable. Hay periodos de exacerbación y remisiones espontáneas también. En muchos casos puede haber un retardo en el diagnóstico, de 5 a 10 años. Esto es importante porque en espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante es una de las enfermedades que se demora en diagnosticar 5 a 10 años. O sea, ¿qué significa esto? Que muchos pacientes pasan por varias especialidades y no saben qué es, ¿no? Entonces demora, mira, 5 a 10 años en promedio hacer un diagnóstico, y sobre todo en mujeres. Entonces el paciente se va por todo lugar. Es que muchas veces no le damos el enfoque de las características y muchas veces nos olvidamos que existe un dolor lumbar inflamatorio. Como no es común que se presente, entonces casi todas las lumbalgias las atribuyen a mecánicos, o sea, dolor lumbar mecánico. Le duele la columna, entonces lo mandan al neurólogo, al neurocirujano, ¿no? Ahí les hacen sus tomografías, sus resonancias, lo están tratando como dolor lumbar mecánico, pero como es baja la prevalencia, hay que saber identificar un dolor lumbar inflamatorio. Entonces ustedes, cuando sean médicos generales, van a saber identificar, no van a demorar en 5 a 10 años hacer un diagnóstico de espondilitis anquilosante, ¿no? Pero en realidad esto sucede, ¿no? Eso es lo que menciona la bibliografía. Siempre la lumbalgia inflamatoria se asocia a una rigidez más de 30 minutos. El paciente amanece rígido. La evaluación clínica, el dolor lumbar, ya hemos visto las características del dolor lumbar. Puede haber compromiso articular periférico, sí, pero no es tan común. Hay pruebas que nosotros vamos a realizar. Esta es la imagen clásica de un paciente con espondilitis anquilosante. No va a tener una deformidad de la columna. ¿Por qué? Porque la columna, ahorita vamos a ver la imagen. Esta deformidad clásica, la columna se fusiona. Las vértebras se van a empezar a fusionar, ¿no? Las vértebras se van a empezar a fusionar y esta fusión de vértebras va a predisponer a este tipo de columna. Y el dolor es bien insoportable, el dolor es muy, muy intenso. Acá en Puno yo no conozco ningún paciente con espondilitis anquilosante, pero en Lima sí he tenido la oportunidad y el dolor es muy, muy intenso de estas enfermedades. El compromiso de la columna es importante. Puede haber entesitis, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? El lugar donde se inserta el tendón con el tendón, el músculo, las fascias en el hueso, ahí se inflama. Entonces produce un síndrome de entesitis periférica. Puede haber un síndrome articular periférico, pero algo que caracteriza es que es la artritis de la espondilitis anquilosante o en general de las espondiloartropatías seronegativas es una oligoartritis asimétrica, principalmente en miembros inferiores. ¿Qué significa oligoartritis? Que es máximo 4 articulaciones dolorosas, puede de 1 a 4 articulaciones inflamadas, pero principalmente es asimétrica, o sea, no te agarra una rodilla y te puede agarrar un tobillo del otro lado. O puede haber lo que nosotros conocemos, el aspecto de dedo en salchicha. Dentro de las manifestaciones articulares, la uveitis y el compromiso cardíaco es muy frecuente. Compromiso pulmonar, puede haber fibrosis, ¿no? Puede haber compromiso renal, puede haber psoriasis, ¿no? Lesiones óseas, digestivas, neurológicas. No son comunes, pero hay manifestaciones extraarticulares. Algo bien común es el compromiso ocular. Al examen físico hay varios parámetros recomendados para evaluar. Por ejemplo, tenemos que evaluar la flexión cervical, ¿no? Porque el paciente pierde la rigidez de la columna. Entonces, tenemos que evaluar la rigidez cervical, tanto en movimientos de flexión y extensión cervical. La rotación cervical tenemos que hacer
rotar al paciente el cuello hacia un lado y a otro lado, ¿no? Movimientos cérvico-torácicos, ¿no? Ver la distancia occipucio-pared, esta distancia. Tenemos que ver, normalmente un paciente debe pegar el occipucio a la pared, pero un paciente con espondilitis anquilosante no lo puede hacer. Ustedes vean la deformidad. ¿Cómo es el paciente con espondilitis anquilosante? Es imposible este paciente que pueda el occipucio pegar a la pared. Imposible. Entonces son medidas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Otro examen es trago-pared, ¿no? Trago-pared. Acá vemos. Medimos el trago a la pared y es patológico si es más de 15 centímetros, ¿no? Y acá el occipucio debe pegar a la pared, pero un paciente, como decía, con espondilitis anquilosante no va a poder. El valor normal es 0. Pues miren, acá por ejemplo en este paciente más de 10 centímetros, ¿no? Porque su columna está bien desviada. La movilidad torácica, ¿no? También se mide. El test de Schober. Tenemos dos test de Schober. El test de Schober modificado. Este es para ver la hiperextensión de la columna lumbar. Por ejemplo, acá dice, identificamos la espina ilíaca posterior-superiores, trazamos una línea hacia el centro de la columna y se hace un trazo de 10 centímetros para arriba. 10 centímetros para arriba. Se le pide al paciente que haga una flexión anterior de la columna, es decir, que se flexione la columna hacia adelante sin doblar las rodillas. Y se mide la diferencia de cuánto hay en la primera. De acá a acá, ¿cuánto va a haber la diferencia? No, lo normal es que sea de 3 centímetros. Hay una prueba que es modificada, ¿no? O sea, es el Schober modificado, ¿no? Que hace un trazado de las crestas hacia arriba. Mide 5 centímetros hacia abajo, o sea, de acá mide 5 hacia abajo y de acá sube 10. Prácticamente lo mismo. Pero este es el test de Schober. Cuando ustedes escuchen test de Schober, el test de Schober van a ver, estamos hablando de una forma de medir la movilidad de la columna lumbar. Ya es lo mismo que decíamos. Otra forma de medir la flexión lateral de la columna, ¿no? Pedimos al paciente que se ponga, extienda las manos alrededor de los muslos y que haga una extensión lateral. También se mide, ¿no? Que el paciente se incline hasta donde llegue. Mira, acá está normal y acá y abajo. Y medimos cuánto. Primero hacemos una marca hasta donde llega cuando no se ha extendido, ¿no? Y cuando hace una flexión lateral de columna, volvemos a medir. Y el valor normal mayor de 10 centímetros. Muchos pacientes no se mueven, no llegan a este valor. Movimientos de la cadera, ¿no? Hacemos una medición al paciente en decúbito ventral, medimos, ¿no? Hacemos que haga una hiperextensión de los miembros inferiores y el valor mayor de 120 centímetros. Este es para evaluar dolor, algunas pruebas para evaluar dolor, la maniobra de Wolfman, maniobra de Eriksen, de Faveri. La exploración física es el clásico paciente con espondilitis anquilosante, una hipercifosis dorsal. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver el paciente? ¿Cómo se va a evaluar al paciente? Tenemos el BASDAI. El BASDAI es una forma de medir este tipo de enfermedades, y fatiga, dolor, inflamación. Acá vemos, se pregunta, este es un cuestionario que solamente se le va a preguntar al paciente, ¿cuánto de fatiga o cansancio ha tenido usted? Y el paciente va a decir, o sea, del 0 al 10, ¿no? O muchas veces se le da al paciente este cuestionario y el paciente marca del 0 al 10. Entonces nosotros, esto es lo mismo, ¿no? Y hacemos una puntuación de acuerdo a las preguntas. Fatiga, dorsal, y se saca. Hay una fórmula. Entonces decimos que si está más o menos en 4, hay un buen control. Si está más de 4, es un mal control. Nos vamos midiendo, ¿no? Hay otras herramientas para medir el BASDAI, por ejemplo, es un instrumento válido apropiado para definir la actividad de la enfermedad en la espondilitis anquilosante. Capacidad funcional, el BASFI, es otra forma de medir, no son escalas de descriptores, ¿no? Esto hay que preguntarle también en la última semana, ¿cómo ha podido ponerse los calcetines sin ayuda? Fácil, se mide y se hace. Evaluación de daño estructural, lo vamos a hacer mediante la radiografía, hallazgos radiográficos.
normal, cambios sugestivos, sobre todo en ¿qué se llama? En articulaciones sacroiliacas, por grados, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, ¿no? Se les da puntuación a eso con el Barry en columna, ¿no? Igual, puntuaciones, lo van a revisar con más calma. Normal, erosiones, esclerosis, cuadraturas, sindesmosfitos, ¿no? Puentes completos. Esta es una columna normal. Ya ustedes ven aquí una columna normal. ¿Ya? Acá ya está viendo ciertas erosiones. En el grado 1, esclerosis. Y acá les está volviendo una vértebra cuadrada. Los sindesmofitos ya empiezan a aparecer, mira acá. Acá, estas prominencias óseas de la columna, acá no hay, y acá no hay, acá ya empiezan a aparecer. Y cuando brinding completo, puentes completos, cuando ya se ha fusionado estos sindesmofitos, se han fusionado el de arriba de la columna superior, digo, de la vértebra superior con la vértebra inferior, y hacen que el paciente tenga la configuración de caña de bambú en la columna, y el dolor es muy insoportable. Entonces, estos empiezan a crecer estos sindesmofitos, ¿no? Entonces, esto también se evalúa mediante la radiografía, ¿no? Acá les damos puntuaciones, ¿no? Acá ven, puntuación de 0, 1, 2, se puntúa, ¿no? Radiológicamente. Acá se empieza a ver, acá ya ven un sindesmofito. Miren, este es un sindesmofito. Y acá ya son puentes. Ya los sindesmofitos han juntado la columna, ¿no? Normalmente no debe haber esto. Acá también hay otro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que hacer una exploración física, radiografía en etapas tempranas. Vamos a buscar signos radiográficos como las inflamaciones de sacroileitis, también en columna, ¿no? Vamos a buscar la lesión de Romano, la cuadratura lumbar, lo que decíamos, la caña de bambú, ¿no? La caña de bambú. Ya cuando acá ven ustedes, la columna ya está fusionada. Son imágenes radiológicas de... Acá ya no hay, ya la columna se ha fusionado, ¿no? Esto van a ver clásico en enfermedades, mira que ya se han juntado. No se han juntado. En enfermedad de espondilitis anquilosante. Se puede confundir, sí, con el DICH, ¿no? Que es un diagnóstico diferencial, ¿no? Diagnósticos. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Decíamos que vamos a usar los criterios de Nueva York. Hay criterios clínicos. Los criterios de Nueva York modificados. Tenemos criterios clínicos, criterios radiológicos. Tiene que haber al menos un criterio clínico y un criterio radiológico para hacer el diagnóstico. Entonces, entre los criterios clínicos, limitación de la movilidad de la columna en planos frontal y sagital. Dolor lumbar de características inflamatorias. Ya sabemos cómo es el dolor de características inflamatorias. Presión torácica menor de 2.5 centímetros medida a nivel del 4 espacio intercostal. Son criterios clínicos. Y radiológicos, tiene que ver sacroileitis bilateral grado 2 o superior o sacroileitis unilateral de grado 3 o 4. Esto ustedes se lo pueden hacer informar con los radiólogos si tienen mucha duda. No es fácil ver sacroileitis, ¿no? Entonces, pero nos puede ayudar los radiólogos para identificar este tipo de lesiones. Entonces, tenemos un criterio clínico y radiológico para hacer un diagnóstico de espondilitis anquilosante. Estos son los criterios de Nueva York modificados. El diagnóstico diferencial, ¿no? La enfermedad de Forestier, el DICH, ¿no? Generalmente hay tantas diferencias. Es algo que es una de las enfermedades, la enfermedad de Forestier es algo que nos va a confundir, ¿no? Nos puede hacer equivocar en el diagnóstico, pero algo que va a diferenciar es la edad. Es bien importante, ¿no? La edad de aparición del espondilitis anquilosante en personas jóvenes, menores de 40 años. En cambio, en el DICH es en mayores de 50 años. Es algo que nos va a ayudar bastante a diferenciar, ¿no? Y el dolor, que es un dolor lumbar, típico dolor lumbar de columna inflamatorio. Ellas sean las características. En cambio, de acá no es un dolor típico, pero puede tener también, que se llama, este tipo, nos puede confundir, ¿no? Hay hiperostosis,
O sea, eso es el DICH, ¿no? La enfermedad que nos puede confundir. Lo mismo. En algunos tipos de lesiones, ¿no? Características. Es la evolución y el pronóstico. Los primeros 10 años son los más agresivos. Se necesitan 20 años para producir una anquilosis completa de la columna. 20 años. Entonces, no es raro encontrar mujeres asintomáticas. Entonces, acá ustedes vean la evolución, ¿no? Cómo un paciente puede empezar a los 40, en 1947, 57, a los 67 y a los 72. ¿Cómo evoluciona este paciente? De lo que era así, ha evolucionado así, ¿no? Así, con el tiempo, un paciente con espondilitis anquilosante se va a ver afectado su columna. Entonces, es bien discapacitante esta enfermedad, bien, bien discapacitante, ¿no? Sin tratamiento, se va a llegar a esto. ¿No? Ya miren la deformidad de la columna, ¿no? El occipucio está muy alejado de, digamos, si queremos hacer la prueba de occipucio, de la pared. Acá normal. Acá tenemos algunos indicadores de mal pronóstico. Y dentro del tratamiento, el tratamiento generalmente lo vamos a hacer con AINES, ya los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES constituyen la primera línea de tratamiento en estos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros diagnosticamos a un paciente con espondilitis anquilosante, ¿qué le vamos a dar primero? AINES, antiinflamatorios no esteroideos. El tratamiento parece fácil. Mejoran el dolor en un 80%, mejoran rigidez y grandes. Algo malo es que tiene muchos efectos tóxicos. Lo que tenemos que hacer es que manejar AINES a dosis tope. Deben pautarse dosis plenas y durante un periodo de tiempo de hasta 3 meses. Entonces, a un paciente tenemos que darle dosis plenas de AINES. Incluso hemos tenido casos de espondilitis anquilosantes que le hemos dado indometacina 50 miligramos cada 8 horas. ¿No? Una tabletita de indometacina viene de 25 miligramos. Entonces, darle 50 cada 8 horas son 6 tabletas de indometacina al día. Pero ¿qué te va a producir? Tómate una sola indometacina, entonces es bien tóxico al estómago, ¿no? Pero la mejoría puede aparecer en las primeras 48 a 72 horas. El 70-80% de los pacientes mejoran clínicamente con AINE, ¿no? Una tasa de respuesta mucho más elevada que aquellos que presentan patología mecánica. El AINE hace que el paciente se mejore rápido en un dolor lumbar inflamatorio, a diferencia de un dolor lumbar mecánico. Se puede usar indometacina, ¿no? Les decía 50 miligramos cada 8 horas. Naproxeno, 550 cada 2, ¿no? Y los COX-2 podemos usar Celecoxib, 200 miligramos diarios, ¿no? Incluso se puede usar más de Celecoxib, 200 cada 2. Acá hay algunos metanálisis que nos indican cómo se puede hacer. ¿Podemos usar sulfasalacina? Sí, dice, es el fármaco más estudiado para el tratamiento de espondiloartropatías. Pero sobre todo vamos a usar sulfasalacina en aquellos pacientes que tienen un compromiso articular, una artritis periférica, ¿no? En los cuales hay una elevación del BCG. No se ha demostrado que la sulfasalacina ayude al compromiso lumbar, no se ha demostrado. Más que todo usamos la sulfasalacina en artritis periférica. A diferencia de la artritis de las espondiloartropatías seronegativas, el medicamento de elección es la sulfasalacina. Tengan bien en cuenta esto, ¿no? Bien claro, muchos, hasta en preguntas del residentado les preguntan esto. Claro que obviamente para una persona que lo maneja diario es fácil, ¿no? Pero como hay muchos de ustedes no lo manejan, entonces les preguntan, ¿no? ¿Qué usamos en la artritis periférica de las espondiloartropatías seronegativas? Te ponen metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. La sulfasalacina es lo que más se usa. Ya tiene, como sea, en el compromiso lumbar no se ha demostrado su efectividad. Ahora, ¿podemos usar metotrexate y leflunomida? Sí se puede usar, ¿no? En caso de que no se puede usar sulfasalacina, pero no hay ensayos que apoyen su uso, ¿no? Si un paciente tiene artritis
por espondilitis anquilosante, podemos usar, sí, dice, pero no hay estudios que nos digan que sí. No, es lo mismo, metotrexate, leflunomida, los estudios que se han hecho, ¿no? Ninguno de estos estudios, por ejemplo, con leflunomida ha demostrado mejoría en vaso y en vaso. Metotrexate igual, ¿no? No han encontrado una mejoría, tanto en metotrexate como en leflunomida. Los biológicos, sí, ¿no? Hasta hace poco se disponía únicamente de anti-TNF, ¿no? Para enfermedades que son refractarias a AINES. Por ejemplo, tenemos una espondilitis anquilosante, le damos AINES y no mejora, teníamos biológicos solo anti-TNF. Pero ahora ya se han encontrado, ¿no? Otros medicamentos, como el anti-L17, ¿no? Pero antes de usar estos biológicos, tenemos que siempre descartar infecciones por virus de hepatitis B y C. ¿Ya? Igual, descartar TBC. ¿No? El secukinumab, que es el anti-L17, es un anticuerpo monoclonal que está siendo usado mucho en espondilitis anquilosante y con muy buena respuesta al tratamiento. Sobre todo estos son tratamientos de segunda fase, ¿no? Cuando no tenemos respuesta a los AINES, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿cómo tratar una espondilitis anquilosante? Tenemos que darle AINES a dosis plenas por 3 meses. Si no funciona, pues ya usar biológicos, ¿no? Y antes usaba puro anti-TNF, ustedes ya saben cuáles son los anti-TNF, ya se acuerdan de AR, ¿no? Entonces, pero ahora se está usando este nuevo medicamento. Ya. Yo sé que esta parte es media confusa, es bastante, espondiloartritis, es bastante. Vamos a quedarnos aquí. Ya. Cristian, ¿están ahí o no están ahí? Sí, doctor, sí estamos. Ya, lo vamos a dejar ahí. Ya vamos a terminar en la próxima clase. Tenemos que tener espacio. Esta enfermedad es bien... las espondilopatías es un grupo muy heterogéneo de enfermedades que les puede confundir, pero la vamos a repasar en otra clase más. Ya las otras vamos a hablar de artritis psoriásica. De la artritis psoriásica, la artritis psoriásica es una enfermedad que se caracteriza por tener también artritis, pero como su propio nombre lo dice, con psoriasis, ¿no? Tenemos artritis con psoriasis. Entonces, es también un tipo de enfermedad que corresponde a la espondiloartropatía seronegativa. Ya. A ver, ¿están ahí o no están? ¿Quién se ha escapado? Es por eso ya quiero ver si están o no están. Pero cuando estén en todos bien enumerados, ya me doy cuenta que alguien se ha escapado. ¿No? Vamos a continuar en la próxima clase. Ya todavía no vamos a hacer interrogantes. Ya, Cristian, entonces coordinamos contigo para la próxima clase. Ya, listo, doctor. Entonces sería durante esta semana, ¿verdad? Sí, de preferencia, porque ya después de esto, ¿qué otra enfermedad, qué tema ya han hecho con la doctora? Con la doctora hemos hecho, doctor, lo que es osteoporosis. Ay, no, ahorita no me recuerdo el tema que toca mañana con la doctora. ¿No? ARJ, sí, también. Ya, ¿y han hecho otro tema más? No, doctor, hasta ahorita hemos avanzado 2 temas con la doctora. Ya, porque después viene... A ver, ¿qué tema? Ya. Entonces, porque falta gota, la gota falta, ¿cuánto más entonces para la gota? Y falta fiebre reumática más. Y con eso acabamos la primera unidad y ahí tienen que dar su evaluación. ¿Ya? Pero de todas estas, la que es más compleja, digamos, la que tiene más cosas es esta, ¿no? La espondiloartropatía seronegativa. ¿Ya? Nos quedamos aquí entonces. Listo, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.